Bienvenidos familia de Awakening, aquí al episodio número 2, con el tema con un pie adentro y otro fuera. Y con nosotros Ángel David Cruz, que va a ser quien... Gracias. ¿Algún vicio o algo? Ya sea, qué sé yo, estar bebiendo de más, venir como tú dices, amanecido al altar, eso es... Sí, mira, en verdad mi vicio fue el alcohol. No, nunca tuve vicio de marihuana ni nada de eso, no. De verdad no fui de droga. No fui de droga. Alcohol sí. Cerveza, whisky, todo lo que me dieran, olvídate. Mezcla, dale por ahí para abajo. Que después que me dijeran que tenía alcohol, dale para adentro. Pero como te estaba diciendo ahorita, en ese momento que yo estaba así, pues no tenía ninguna obligación dentro de la casa. Y no te puedo decir que me sentía bien. En verdad no me sentía bien. Cuando llegaba el domingo a la iglesia, llegaba en la semana, me sentía mal porque el espíritu me redarguía. Pero muchas veces llegué a salir del culto de jóvenes un viernes y salir de aquí para el jangueo. O sea, venir vestido, traerme mis amistades a la iglesia, los de afuera, ¿sabes? En vez de traerlos para dejarlos aquí, me los traía para la iglesia para seguir para el jangueo. Tú sabes, era una parada aquí antes de irnos a janguear y amanecernos. Tal vez para cumplir con Dios primero. Mira, para cumplir con Dios primero y porque nosotros tenemos una madre espiritual aquí, que es la pastora Dimaris Mojica, que siempre estuvo encima de mí. Ella sabía lo que yo estaba haciendo. Tú sabes, en ningún momento yo puedo decir que yo la cogí de boba ni nada. Ella sabía lo que yo estaba haciendo. Pero siempre tuvo un amor incondicional hacia mí. Y siempre me llamaba, David, yo quiero que tú llegues. Y aunque ella supiera que yo después de aquí yo me iba, porque ella lo sabía, ella me hacía llegar aquí. No, yo quiero que tú llegues a la casa del Señor. Y yo recibía palabras. Y te lo digo que a veces estaba en los sitios y sentía la voz del Espíritu que me hablaba, pero me gustaba más lo de afuera. Ajá. ¿Sabes? Me gustaba más lo de afuera. Obviamente mencionaste anteriormente que tu familia le sirve al Señor toda la vida. Sí. ¿Tú te criaste nacido y criado en el Evangelio? ¿O no? No tanto como nacido, pero sí desde bien corta edad. Me acuerdo que caminábamos a una iglesia que quedaba cerca donde vivíamos, hasta que después nos mudamos y pues llegamos a esta iglesia donde el apóstol había empezado a pastorear. Okay. Porque estaba, ¿verdad? Ayudando al pastor de esa iglesia. Y luego acá. Pero sí desde bien pequeño, te puedo decir 8 o 7 años, que recuerdo que mi mamá nos llevaba a la iglesia. Iba diciendo ahorita, mi familia, mis papás pertenecían al ministerio de adoración. Mi mamá era una de las vocalistas del ministerio y mi papá tocaba percusión. Por ende, yo era de los que desde pequeño estaba todos los días en la iglesia prácticamente. Culto de oración, ensayo, todo lo que hubiera. Mi familia estaba bien envuelta en eso. Luego cuando vamos creciendo, pues nada, ellos siguieron trabajando en la iglesia. Mis papás estudiaron para pastores los dos. Los dos fueron de los que salieron a las misiones con el apóstol también. Y, ¿verdad? Y incluso los papeles de cuando se abrió obra en Costa Rica, estaban las firmas de ellos también. O sea que mis papás estaban completamente activos. Estaban preparándose completamente pues para seguir sus posiciones de liderato como maestros dando clases en la casa. Así también en el ministerio de adoración. Y eso era lo que ellos me estaban enseñando en mi casa, aparte de los valores personales que me enseñaban mis papás dentro de la casa. Pues dentro de... ¿Cómo te lo puedo poner más fácil? Dentro de todo, ¿tuviste alguna experiencia en esa juventud? Estoy hablando tal vez 15, 16, hasta los 20 y pico de años. ¿Alguna experiencia que marcó tu vida? Ya sea buena o sea mala, cualquiera de las dos. Pues mira, buena... Yo recuerdo, yo creo que a los 12 o 13 años, yo haberle pedido al Señor tanto que yo quería el bautismo de lengua y danzar en el Espíritu. Y era un niño prácticamente, pero
las cosas del Señor siempre me apasionan. Vino un predicador que, ¿verdad? Que se manejaba mucho en lo que era la manifestación del Espíritu Santo y demás. Y esa noche yo tuve esa experiencia de salir danzando y hablando en lengua y luego caí al piso y cuando abrí los ojos estaba en la silla de la iglesia. No recuerdo más nada. Sí, dentro de malo, en mi juventud, yo creo que nunca tuve así, ¿verdad? Un percance dentro de algún sitio. De verdad que la misericordia de Dios estuvo todo el tiempo conmigo, aunque yo estaba donde no debía estar. Uh-huh. Sí te puedo decir que una vez, en medio de unos dos lugares donde me metía, estoy con otro amigo mío y está la música alta, estamos tomando, hay otras amistades y él conocía al Señor también. Y yo me acuerdo, yo me la acerco y le digo, esto a ti te llena. Y él me dice, no, pues ¿qué hacemos aquí? Vámonos. Y nos montamos en la guagua y nos fuimos. No sé si ocurrió algo después, si era el Señor sacándome allí de verdad, no sé. Pero sí tuve esa confrontación ese día. Y eso me hizo como alejarme un poquito de eso. Pero la influencia de las amistades y demás, pues, okay, que llamaban, mira, ¿qué vamos a hacer? Tal vez existía el temor hacia Dios, obviamente. Sí. Y entonces eso también te limitaba a tomar decisiones que te fueran a marcar o a después arrepentir de haber tomado decisiones así. Definitivamente. Mira, yo creo que una de las cosas de las que yo siempre decía, mano, Señor, perdóname. Mis propias amistades con los que yo compartía que no conocían del Señor, me decían, qué bonito, tú jangueas y entonces el domingo vas a la iglesia. De hipócrita, calmar la conciencia. Pero muy dentro de mí yo decía, como el tema, un pie adentro y un pie afuera. Yo podía escuchar a nuestro apóstol predicando de los tibios, de que Dios no va con eso de los tibios, o es frío o es caliente. Pero yo decía, Señor, si el dedito que a mí me queda dentro de la casa yo lo saco, yo me voy a perder por completo. Uh-huh. Y yo llegaba aquí con peste alcohol. A veces literalmente llegaba a mi casa a bañarme para venir para el culto, ¿sabes? No tenía break ni de dormir. Y pues, mano, ¿qué te puedo decir? Yo todo el tiempo fue así. Incluso cuando surge la posición en el ministerio de adoración, yo estaba en esa vida. Quien me hace la acercación es el pastor Josué, que estaba tomando el ministerio en ese momento. Y me dice, David, yo necesito un bajista, por favor. Y yo decía, si yo me trepo en ese altar, yo tengo que dejar lo que estoy haciendo. Uh-huh. Tú sabes, entonces era sumamente joven, podía tener 18, 20 años, no sé, ya yo tengo 37. Y yo no quería dejar esa vida. Y yo me acuerdo que él todos los domingos me atajaba, David, chico, por favor, necesito un bajista, alguien que sea de la casa, que conozca. Y yo que no, hasta que me convenció. Pues está bien, voy a tomar el reto. Y me acuerdo que cuando tomé el reto, yo llego a mi casa y me arrodillo y lloro. Y yo digo, Señor, ¿sabes qué? Tú sabes que a mí me gustan las cosas de afuera. Yo te pido que tú me ayudes. Porque ahora voy a estar en el ojo de todo el mundo. Tú sabes, uh-huh, aquí se grababa para la televisión. Me iban a ver ahí en un altar. Tú sabes, ya no era lo mismo. Ya yo no era un espectador en una silla. Ya yo era una persona de altar. Ya yo era un ministro de adoración. Uh-huh. Ya yo tenía que ver con la manifestación del Espíritu Santo en esta casa. Yo tenía que tener una posición de liderazgo, una posición seria. Y yo le pedí al Señor que me ayudara, pero sinceramente no me duró ni una semana. La real. Todo el tiempo estaba así. Me iba a tomar jueves, viernes, sábado, y el domingo llegaba aquí con mi cara de lechuga lavada a tocar el bajo. Entonces, como no habían redes sociales como ahora, lo único que existía era MySpace. Los celulares, las cámaras eran malísimas. Tú sabes, no había nada ni de cámaras, ni de videos, ni nada. Tú sabes, pues se me hacía más fácil. Ajá. Hoy en día es muchísimo más difícil. Tú puedes hacerlo, cualquiera te graba y te ven en las redes sociales y todo. ¿Sabes? Eso fue lo que yo estuve haciendo por mucho tiempo. Y David, como familia, o sea, ustedes, toda su familia, tu papá, tus hermanas le sirven al Señor. Pero en algún momento dado, ¿hubo algo que quiso destruir su familia? Sí. Mira,
llegó un momento en todo esto que yo restauré mi vida con el Señor. No te puedo decir que fue en un par de meses. Tomó años. Cogí disciplinas, días sin tocar. Pero tomó años. Y llegó un momento en donde yo enderecé mi vida. Yo dije, pues, se acabó. Se acabó esto. Voy a servirle al Señor. Me envolví en otras cosas. Empecé a predicar dentro de la casa y demás. Y ocurre un suceso en mi familia así. Donde mi papá le fue infiel a mi mamá. Y lo que yo nunca pues había visto en mi casa, viendo una guerrera de oración y una profeta y viendo una mujer que en las batallas espirituales era bien fuerte, se me fue en una depresión por la situación. Wow. Entonces, pues obviamente al esto suceder, pues ya mis papás no tienen ninguna posición en la iglesia. O sea, ya lo que ocurrió, mi mamá cayó en un estado emocional que no quería levantarse de la cama con la depresión. Mi papá, pues obviamente, pues lo que había hecho, ¿verdad? Aunque sea un error de humano, tiene una posición que no puede estar ahí ya. O sea, no estás en una posición de darle el ejemplo ahora mismo. Mi hermana quedó embarazada sin estar casada ni nada en ese momento también. Sin apenas haber terminado sus estudios universitarios también. Y todo eso cayó cuando yo enderecé mi vida. Cuando yo decidí decirle al Señor, heme aquí, dale, vamos a darle con todo. Ahí fue que sucedió eso. Bueno, y te lo voy a decir con mucho sentimiento, ¿verdad? Fue un momento en que si yo no hubiera enderezado mi vida, a lo mejor yo no estaría aquí, de verdad. Porque de tú tener una familia, que somos una familia bien unida todavía al sol de hoy, pero pasar por una situación así, entonces quien primero se entera de los hijos soy yo en la primera reunión. Wow. Y ver cómo se me desmanteló mi mamá de frente. ¿Sabes? Eso para mí va a ser inolvidable. Y el yo saber que si yo no llego a estar cimentado en ese momento o agarrado de la palabra de Dios, no sé qué hubiera pasado de mi familia. Porque te lo digo, que estuve días y días y días y tras días subiendo a mi casa a ver a mi mamá para verla en una cama como si se hubiera enfermado. Como si de la nada le hubiera dado una enfermedad y se tiró a morir en la cama. Okay. ¿Sabes? Y escucharla de las cosas que habían sucedido cuando eran ministros del Señor, cuando le servían completamente al Señor, cuando su familia le servía completamente al Señor. Tú sabes, cuando para las cosas del Señor no había un no. Siendo maestra, profeta, predicadora de esta casa, eso para mí fue bien fuerte. Pero en este momento ahora, de adulto, es que yo puedo decir, Señor, si en ese momento yo no hubiera decidido enderezar mi vida, ¿qué hubiera ocurrido con mi familia o qué hubiera ocurrido conmigo? Sí, que el tiempo, o sea, el Señor lo sabe todo. Y te preparó espiritualmente para ese momento. Sí, mira, en ese momento, yo me acuerdo, ya yo no vivía con mis papás. Ya yo tenía mi casa propia. Y yo me acuerdo que todas las noches cuando iba a orar, pedía por ellos. Y digo, Señor, mira mami, mira papi, la situación, ¿verdad? Que ellos pasaron, ya habían pasado unos años y todavía mi mamá seguía en la misma condición. Y yo llegaba a mi casa a orar por ellos. Yo decía, Señor, mira mami, mira papi, mira Vivian, mira Valeria, mira Pupi, que es Eliezer, tú sabes, decimos Pupi de cariño, que apenas era un niño. Y yo digo, Señor, ellos saben lo que tienen que hacer, que ellos puedan tener un encuentro otra vez contigo. Esa era mi oración todo el tiempo. Y me acuerdo que como a esa de 5 años más o menos, viene el retiro de jóvenes después de tantos años sin hacerlo, que no me acuerdo si se llamaba Escucho tu latir o algo así. Y obviamente, pues como era parte del liderato de jóvenes, estuve bien de cerca con lo de la organización del retiro, junto a los otros líderes y ayudando y demás. Y me acuerdo que para ese retiro, yo hablé con mi mamá y le digo, mami, yo quiero que tú envíes a Eliezer para el retiro. No te preocupes por él, yo voy a estar pendiente de él, yo voy a ser parte de los líderes. Si tú quieres, yo pido que lo pongan en mi cuarto, pero necesito que lo envíe. Y mi mamá me dijo que no había ningún problema. Y también llamó a mi hermana pequeña, que ya no era tan pequeña, ya era adolescente, podía tener 20, 21 años. Y obviamente estaba llevando la vida que yo llevaba. No tenía ninguna posición en la iglesia,
Podía llegar un domingo que otro, pero los weekends estaba de pachanga y de janga. Y yo me acuerdo que yo la llamo y yo le digo, Valeria, viene un retiro de jóvenes y me gustaría que fueras parte. Y ella me dice, no, déjame ver qué hago. Y le tiro un mensaje a sus amigas, las que venían con ella aquí también. Y ella me envía el screenshot del mensaje, donde decía, estás loca, no vamos para allá, y no hay ni señal de celular. Y ahí yo vengo y le digo, ¿sabes qué? Si vienen las 3, yo les voy a pagar el depósito a las 3 y ustedes pagan lo que... Ustedes pagan el resto, pero el depósito de las 3 yo lo voy a pagar. Y me acuerdo que eso trajo hasta una polémica en esa reunión, pues porque, pues, por la verdad que a veces cuando uno da las cosas la gente no las valora. Y fue, pues, ¿verdad? Lo que me reclamaron. Que si tú les das eso, no lo van a valorar. Hay muchachos que quieren ir y no tienen los fondos. Y yo dije, ¿sabes qué? Yo siento dárselo a esas personas. Y yo lo voy a hacer. Y lo hice así. Y me acuerdo que en ese retiro, cuando llegamos y estamos montando el equipo, yo me volteo de espalda en el altar y le digo al Señor, Señor, ¿sabes qué? Yo ahora mismo me siento lleno de ti. Yo estoy contento en cómo estás llevando mi vida. Yo estoy contento cómo me has bendecido. Yo no vine aquí para que tú me hables, ni para que me llenes más. Yo vine aquí para hacerle bendición. Yo necesito y quiero que tú sabes que ahí vienen mis hermanos y vienen unas amistades de mi hermana que necesitan de ti. Que todos esos jóvenes que vienen en esa guagua, tú te les reveles y tú les hables. Porque yo necesito que ellos salgan diferentes de aquí. O sea, yo no quiero que tú me hables a mí. Yo quiero que tú le hables a ellos. Y lo dejamos ahí, seguimos montando para el retiro. Y el primer predicador que está esa noche hace un llamado, ¿verdad? Que pasen todos al frente del altar donde estábamos. Y así unos días yo había tenido una pelea con Dios. Donde yo le decía a Dios, Dios, ¿sabes qué? Ya yo no voy a orar más por mami y papi. O sea, ya yo me cansé. Llevo 5 años orando y ellos saben lo que tienen que hacer. Lo que yo estoy haciendo me lo enseñaron ellos. Porque en el momento en que yo estuve descarrilado, mi mamá me dejaba versículos encima del gavetero o un llaverito que dijera algo positivo. Me enviaba mensajes de las promesas que Dios me había dado en mi vida. Entonces, cuando pasó al revés, yo le enviaba por mensaje de texto, versículos bíblicos, le enviaba cosas. ¿Sabes? Yo torné todo lo que ella hizo por mí, yo lo hice por ellos también. Y yo decía, Señor, ¿sabes qué? Ya yo estoy cansado. Son 5 años que yo llevo pidiéndotelo. Ellos saben lo que tienen que hacer. Ellos no son unos niños. ¿Sabes? Ya yo me cansé. Y en ese retiro, cuando el predicador hace ese llamado, antes de empezar a ministrar a los jóvenes que están ahí al frente, se voltea y me señala. Y me dice, David, ¿sabes qué? Llevas 5 años orando por algo. Y quiero decirte que aunque te cansaste, yo voy a cumplir la petición que tú has pedido. Bien. Y yo me quedé, ya tú sabes, cuadrado. Sí. Me quedé cuadrado. Y me dice, y también he visto cómo has sembrado para que esto sea de bendición para otros. Y como sé que tienes un corazón dadivoso y un corazón que no amarra las bendiciones que yo le doy, te veo firmando contratos y recibiendo, porque de lo que tú recibes, tú das al reino. Eso estaba en mí. Eso quedó en aquella reunión. Y mi pelea con Dios, fui yo con Dios en mi cuarto. Pero Dios usó ese predicador para que me trajera esa palabra. Oye, como buen típico cristiano, nosotros queremos que eso pase mañana. O sea, yo dije, yo salgo de aquí el retiro y esto se acabó. Se acabó mi pesadilla. Y la verdad que en cierta parte sí. Eliezer salió completamente un jovencito nuevo. De ser un joven, de estar metido en un 10 o en un Switch dentro de la iglesia. Hizo amistades dentro del retiro. El retiro fue de bendición para él. Aprendió mucho. Retomó lo de la batería. Sí, empezó a activarse. Entonces, ¿qué pasa? Cuando eso sucedió, él llegó con un hambre del retiro. Que eso era, él quería estar en todos los cultos. Si había limpieza en el parking, él quería llegar a la limpieza en el parking. Entonces, May me decía, yo no puedo detener lo que Dios hizo en él. Y yo decía, Señor, gracias, porque ahora ya va a tener que llegar, aunque sea por obligación. Si antes no llegaba, ahora va a llegar con él y tu palabra la va a escuchar, porque tu palabra dice que no torna atrás vacía. Y yo empezaba a declarar, siempre que la veía en la silla, yo decía, Señor, ¿sabes qué? Mírala ahí donde está. A lo mejor está obligada, pero está ahí.
Que la palabra que vino Pupi a recibir, ella la reciba también. O si no era mi papá que lo traía, se tenía que quedar. Porque entonces la distancia de Toa Alta a Bayamón es un poco distante y no iban a irse para virar en 1 hora, 1 hora y media, ¿me entiendes? Y de verdad que Dios empezó a contestar mi petición a media. No a media. Yo sé que lo iba a hacer completo, pero yo lo empecé a ver a media en ese momento. Y te tengo que decir que en verdad sí me molesté con Dios como quiera. Pues yo decía, Señor, eso no es lo que yo quiero ver de... Sí, yo quiero ahora. Yo quiero ahora. Sí. Tú lo dijiste. Exacto. ¿Dónde está tu promesa? Al igual, en un momento que caía en escasez, yo le decía, Señor, ¿dónde está tu promesa? ¿Dónde están los contratos que yo iba a firmar? ¿Sabes? Estoy trabajando. Me acuerdo que tenía un solo ayudante en mi negocio y habían veces que tenía que brindarle el servicio para que él lo hiciera, para no perderlo como empleado. Y yo ese día quedarme en mi casa durmiendo. Y viceversa, el otro día yo salí y yo decía, Señor, ¿dónde están los contratos que tú me ibas a dar para firmar? ¿Dónde está lo que tú me prometiste? ¿Dónde está mi familia restaurada? No lo veo. Y de verdad que eso fue bien fuerte para mi vida. Y David, ¿y cuánto tiempo tomó para ver eso real? Bueno, para más decirte, eso yo lo vengo viviendo hace como 5 o 6 meses atrás. Está brutal. Está brutal. Bueno, en ese transcurso ocurrieron muchas cosas, Axel. ¿Verdad? En cuanto a mi vida también. Porque empezaron a pasar las cosas a medias. Y yo empecé a desviarme una vez más también. Y te estoy diciendo que ya teniendo ministerio, siendo líder, tenía un matrimonio. Y yo empecé a hacer lo mismo. Como si estuviera soltero, joven. Llegaba a mi casa, me voy, me voy a montar y me voy. Y me iba. Y obviamente eso me trajo unas consecuencias dentro de la iglesia. Eso también con el tiempo me costó un divorcio. ¿Sabes? Tuve muchos golpes en la vida. Y en ese momento en que eso ocurre, que ocurrió todo ese transcurso, yo le digo al Señor, Señor, ¿tú sabes qué? Porque obviamente, por lo que estaba haciendo, tuve que dejar el ministerio de adoración, tuve que dejar el liderato de jóvenes, tuve que salirme de todo, sinceramente, porque yo sabía que yo estaba mal. Y yo le digo al Señor, Señor, ¿tú sabes qué? Yo te voy a decir esto a ti ahora, porque yo me pongo pantalonuco del Señor como si yo fuera el que mandara. Y yo le digo, ya yo hice una vez las cosas a tu manera. Y me iba bien, pero mira cómo terminaron. Esta vez yo las voy a hacer a mi manera. ¿No me tienes en el altar? Pues entonces puedo hacer lo que me dé la gana. Ahora los domingos me puedo ir para la playa porque no tengo una obligación de llegar a tocar. Ahora los viernes, que es sociedad de jóvenes, me puedo ir a ver una peleita de boxeo en cualquier chinchorro por ahí. Me puedo ir a tomar, me puedo ir de jangueo. Porque no tengo la obligación de llegar y que los jóvenes me vean porque ya no soy un líder. Y empecé a hacer las cosas de esa manera. Dejé de hacer las cosas a la manera de Dios para hacerlas a mi manera. Y te voy a decir algo, Axel, no me fue nada bien. Nada bien. Sinceramente, una vida completamente vacía. Sí tenía muchas cosas que quería y hacía a lo mejor lo que quería, pero en lo ministerial me sentía bien vacío porque llegaba a esta casa, veía a otra persona en mi posición haciendo lo que yo hacía y me daba celo por mi posición. Y muchas veces lloré en esa silla porque veía a otra persona tocando el bajo o veía a uno de los jóvenes que venía detrás de mí o que era de los que había estado conmigo ahí predicando. Y el Espíritu me confrontaba. Con todo y que yo decía que iba a hacer las cosas de mi manera, el Espíritu me cogía y me decía, ahí tienes que estar tú. Siempre esa es tu posición. Siempre anhelaste volver. Siempre anhelé volver. Sí. Siempre, te lo digo que siempre anhelé volver. Pero en ese transcurso que yo empiezo a pelear con Dios, es verdad, conozco la que ahora mi esposa y viene pandemia corrido. Estamos todos en nuestras casas. Yo empecé a convivir con ella. O sea, hice todo al revés a como tenía que hacerlo. O sea, yo la conocí, no la conocí en una iglesia. Yo la conocí, estábamos viendo una pelea, pero en un lugar de jangueo, en medio de baile, de alcohol y demás. Viene pandemia, nos vamos a convivir. Empezamos, ¿verdad? En ese método de convivencia y a compartir nuestra vida. Hasta que llega un momento que van a abrir las iglesias y yo le digo que quería que me acompañara.
Y te digo algo, me tardé en pensarlo, porque obviamente creo que se debe un respeto a la casa. Y también me ocurrió con mi familia. Tú sabes, cuando se la fui a presentar, pues obviamente, oye, me divorcié y ahora pues conozco a esta persona, pero hay un sentimiento y demás. Y guardaba un respeto hacia mi familia también y un respeto hacia la que es mi esposa ahora también. Tú sabes, yo no quería que sus sentimientos fueran lastimados. Yo no sabía cómo iban a reaccionar, ¿sabes? Pero llegó el momento en que sí, en que yo le dije, mira, yo quiero que me acompañe a la iglesia. Yo quiero que me acompañe a la casa. Y ella me dijo, bueno, para que yo te acompañe a la iglesia y me quede, tienen que ocurrir algunas cosas. Y la primera es la más importante. Yo le digo, ajá. Me dice, la palabra tiene que ser fuerte y me tiene que confrontar. Porque si no, esa no es la iglesia que es para mí. Y ya tú sabes que yo empecé, Señor, tú sabes, hoy no es día de Dios, es amor. Hoy que la palabra que venga sea, verá. Y la verdad fue que sí. Que ese día ella se quedó impactada. Y empezamos a venir poco a poco. Empezamos a traer sus niñas que se convirtieron en mis niñas también. Y empezamos a tratar de caminar. Llegábamos a los cultos. Simplemente empezamos y nos casamos con nuestros papás nada más aquí en la casa. De querer hacer una boda de 100 o 200 personas, nos casamos solamente con nuestros papás aquí en la casa y con las nenas. Y celebramos en cualquier restaurante por ahí que come la familia por $60. No te creas que nos fuimos a un hotel a comer, ni nada de eso. Eso fue nuestra boda sencilla. Okay. Pero el fin en ese momento era ordenar nuestra vida. Exacto. Dios nos estaba llamando. Mi esposa siempre sintió algo por servir con los niños, por ser maestra de niños. Obviamente yo anhelaba el altar como nunca. Y yo sabía que yo tenía que ordenarme a poder volver a ese altar. Amén. Y nos casamos y volvimos a ese altar. Bueno, nos casamos, no volví de saque al altar, pero empiezo, ¿verdad?, a tantear con el líder de adoración y demás porque quería volver. Y Dios empieza a probarme. Yo llegaba aquí, levantaba mis manos, me gozaba en la adoración. Llegaba la semana, martes abrí una botella de whisky en mi casa, me sentaba a comer y a tomar en mi casa, salía para cualquier restaurante, me daba 2, 3, 4 cervezas, pero le estaba pidiendo al Señor posición. Entonces Dios confronta primero a mi esposa y le dice, porque así mismo me lo dijo ella, o es blanco o es negro, no hay gris entre medio. Y ella dice que en esa pelea con Dios le dice, pero Señor, pero Ángel toma. Y que él le dijo, modélale tú. Deja de tomar tú primero. Aunque tú tomes ocasionalmente con él, cuando él te invita, tú le dices que sí. Pues deja de tomar tú y modélale primero. Y así empezó. Salíamos a los restaurantes. Mejor, ¿quieres algo? No. Yo pedía mi palo y ella estaba con su refresco o con su botella de agua. Y eso ahí me estaba extraño, pero yo decía, está bien. Pues, está bien. Y lo dejamos ahí. Pero en verdad, un día ella me dice, Ángel, ¿sabes qué? Y yo así, con mi vasito de whisky y mi botella en el counter de casa, me dice, ¿sabes qué? Dios me dijo esto hace un tiempo. O es blanco o es negro. Tú puedes levantar tus manos los domingos todo lo que tú quieras. Tú te puedes arrodillar, tú puedes llorar, tú puedes pedirle todo lo que tú quieras al Señor. Pero si en la semana tú te quedas entre medio en los grises, no vas a lograr caminar con el Señor. Y ya, y me dejó ahí. Y yo pues seguí en lo mío. Hasta que un día Dios me confronta a mí directamente por medio de una prédica. Y me acuerdo que salí de este lugar y empecé a abrir botellas de cerveza y a vaciarlas por el fregadero. Wow. A abrir botellas de whisky, de ron, de todo, a vaciarlas por el fregadero, a botar todo. Me acuerdo haber abierto el counter y ver los vasos, lo de preparar los hielos redondos, todos. Y yo decir, pues eso yo lo dejo ahí. De momento decir, ¿para qué si tú no vas a volver a beber? Y recoger todo y tirarlo al zafacón y empezar a sacar bolsas para afuera. Y mi esposa al verme empezar a ayudarme a botar todo. Y desde ese momento hubo un cambio en mi vida. Completamente drástico. Pero fue porque yo decidí hacerlo. Fue porque en ese momento en que Dios me confrontó, yo le di la oportunidad. Una decisión. Una decisión. Para que marque la vida por siempre. Y gracias a eso, yo vuelvo a entrar activo al ministerio más adelante. Dios me da la oportunidad. Mi esposa se envuelve con los niños. Mis nenas entran en los ministerios de arte, danza y demás. Y Dios le habla a mi familia.
después de tantos años, eso tardó 12 años en total. Dios empieza primero a traer a mi hermana. Y mi hermana siempre ha sido apasionada por las danzas. La trajo por ahí. A mi mamá también empezó otra vez Dios a tratarla de una manera extraordinaria. Y mi mamá trabajó con su fe de una manera que yo te digo que yo nunca había visto a alguien con tanta fe en esta vida. De tener a lo mejor un diagnóstico que dicen los doctores que es Parkinson y ella decirme, yo estoy sana, tú no te preocupes por mí. Y al último que le dio, a mi papá, que yo digo que es el del corazón más duro en mi casa, pero una persona que siempre he respetado y admirado. Y me acuerdo que hablando con él, Dios lo tuvo que confrontar también. Él dice que en medio de la adoración, ese día la adoración estaba, wow, la manifestación del Espíritu Santo dentro de la casa, eso era otra cosa. Y él dice que él cerró sus ojos sentado en la silla y de momento cuando abre los ojos ve un desierto con huesos, la tierra craqueada. Y él se sorprende y dice, el valle de los huesos secos. Y que en ese momento él escucha la voz de Dios que le dice, ¿te sorprende? Así lleva tu vida hace varios años conmigo. Y eso fue un rompimiento cuando él cayó de rodillas a ese piso, que empezó a danzar y a hablarle lengua y de ahí no ha vuelto a ser el mismo. Fue una restauración, pero mira, como dicen, un de repente. Dios le dio una sacudida y te digo que eso lo vengo viendo hace varios meses. El ver en que ya nuestra unión familiar no era simplemente el salir a comer ni nada, sino también podernos sentar en su casa, a orar, a compartir la palabra, a compartir las experiencias que tenemos cada uno con Dios, a adorar, a coger una guitarra y sentarnos a adorar, en vez de sentarnos a ver una película o a ver televisión. De verdad que ha sido algo extraordinario. Y la última que Dios trajo con lazos de amor fue a Valeria, que ya gracias a Dios está entrando al ministerio de adoración, sí. Está buscando cómo envolverse y Dios le ha hablado de tal manera que yo sé que la pasión que hay en ella se ha despertado en este momento. Brutal, brutal. Y vernos nosotros lo hemos visto, el cambio como familia y esa unión y de verdad que brutal. Para concluir, David, tengo más o menos una pregunta que te quiero hacer. Seguro. Vamos a imaginarnos que yo soy ateo. Ok. ¿Verdad? Quiero que me presentes al Señor en 45 segundos. Y quiero que me convenzas de que realmente existe el Señor. Está un poco fuerte seguro la pregunta, pero eso me llegó de momento porque el tema es ese. ¿Seguro? Con un pie adentro y otro afuera. Y muchos de nosotros hemos estado en ese tiempo, pero en este caso quiero que te enfoques en que yo soy un ateo. Yo no creo en nada. Pero te voy a dar el break de 45 segundos para que tú me presentes al Señor. Ok. Mira, más que como ateo hablarte palabrería, yo creo que yo te diría, ¿sabes qué? Yo simplemente te voy a decir lo que Dios hizo en mi vida y lo que yo viví con mi familia. Yo creo que cualquier persona que esté pasando por una situación como esta, que yo de seguro, a lo mejor el ateo no la está pasando mal, pero no creo que las cosas le vayan bien. Si el ateo se da la oportunidad de conocer quién yo era antes y quién yo soy ahora, quién fue mi familia antes y quién es mi familia ahora, yo creo que eso sería más que suficiente para que caiga rendido a los pies del Señor. ¿Sabes qué? Amigos y amigas que nos ven, que nos escuchan a través del podcast, yo te hablo porque yo sé que hay un Dios vivo. Yo sé que Dios me cuidó muchas veces. Dios cuidó mi familia de muchas otras cosas más que ocurrieron en ese transcurso. Pero ese Dios al que yo le creo restauró mi familia. Restauró mi casa. Me dio una segunda oportunidad. Yo ahora, gracias a Dios, tengo una familia también en mi casa. Tengo 2 niñas. Y más que todo, todos le servimos al Señor y hemos visto cómo Dios nos ha bendecido. No hablemos de lo personal o a lo mejor de porque tenemos negocio o lo que sea, no. Cómo Dios le ha entregado salud a mi mamá, de yo verla caminar con un bastón a estar caminando completita y ella declarar en fe que ella está sana. Cómo yo ver un padre que en su frialdad
hablaba malo todos los días, estaba quejándose todos los días, peleaba por cualquier cosa, y cómo Dios lo ha usado para ser de bendición en nuestra familia, como hace tiempo tenía que ser, como un sacerdote. Cómo Dios cogió a mi hermano y de ser una persona con autismo, que muchos no le tenían fe, está haciendo un bachillerato en música en la universidad. Tiene estudios también en refrigeración y es uno de los bateristas de Casa Apostólica Roca Eterna, y es tan apasionado por la música y por adorarle al Señor que ese sí yo se lo echaría a cualquiera. Y cómo Dios también restauró la vida de mi hermana, cómo Dios le ha entregado ministerio, cómo la hemos visto crecer dentro de la casa. Yo creo que con que vean lo que Dios ha hecho en nosotros, tanto cuando hemos hecho las cosas mal, ahora que estamos haciendo las cosas bien, yo le tengo que decir que eso es más que suficiente para tú creer que hay un Dios vivo. Yo a lo mejor no tengo que tener mucha palabra para darte, simplemente con yo decirte lo que Dios hizo en nuestras vidas, eso es más que suficiente. Si tú te das la oportunidad a creer, Dios va a restaurar tu familia por completo, Dios va a restaurar tus finanzas, Dios va a restaurar todo lo que está en desorden, tu trabajo, tu casa, tu esposa o tu novia, cualquier cosa. A lo mejor estás peleado con tu mamá o tu papá hace un tiempo, o con un amigo porque hubo una traición y no has podido perdonarlo. Yo estoy de seguro que Dios va a restaurar eso.